pasado, de Menzies, ayer y hoy. ¿Cómo hacer para explicar en la Argentina de hoy la forma en que vivimos, donde en la democracia fraudulenta aparece casi una definición muy criolla de Trucholandia? Es decir, todo aquello que está prohibido, todo aquello que es falso, cobra vigencia en quienes deben dar el ejemplo de arriba para abajo, para que la sociedad se encamine, funcione mejor, o tenga medianamente una ruta o un camino a seguir. Y entonces, de acuerdo a cómo el periodismo está alineado, uno podría arrancar la mañana de hoy de varias formas. Por ejemplo, diciendo que el gobierno le dio un pedido oficial a la justicia para que embarguen las cuentas de camioneros para poder recobrar más de 800.000 millones de multa por violar una conciliación obligatoria. Podríamos decir también que Pereira, el que fuera secretario adjunto de Moyano cuando Moyano era secretario general de la CGT y ultra ponderado por Macri por los acuerdos petroleros que hicieron en Vaca Muerta, ahora está en la mira de la justicia. En los dos casos estaríamos hablando de temas gremiales, y en los dos casos estaríamos hablando de gente muy vinculada a Macri, porque la familia Macri con Moyano vienen teniendo relaciones de la época de Maldiva, cuando aquella organización se encargaba de los residuos de la ciudad de Buenos Aires. Pero si hablamos de Trucholandia, es decir, si hablamos de lo falso, qué notable sería que el juez Casanelo terminara comprobando, por una denuncia que recibió, que la que se encarga de ser la gran denunciadora oficial, pero que pocas veces prueba las cosas que denuncia, pero sí tiene gran prensa, la señora Carrió, se encuentre involucrada en que también en la campaña de la ciudad de Buenos Aires, donde ella fue reelecta o electa, ocurrió lo mismo que en la provincia de Buenos Aires con Cambiemos. Y allí, la alianza con otro nombre presentó, aparentemente, y se está investigando por Casanelo, domicilios y personas truchas que habrían hecho aportes en la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no tenemos solamente una democracia fraudulenta, sino que tenemos una democracia fraudulenta en Trucholandia, es decir, en el país del engaño y la mentira. Y entonces, uno empieza a hurgar, a buscar qué cosas son las que nos diferencian de otras sociedades, por qué nosotros somos como somos, y por qué se levanta la vara tan alta de la honestidad en personas que después aparecen también hackeadas por algún tipo de problemas. Miren, cuando María Eugenia Vidal aparece en escena política, todas las miradas giraban en torno a la mujer que había producido el milagro de ganar a la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la primera mujer que lo hacía, había existido una mujer que había sido vicegobernadora como Roulette. Anteriormente, en el 73, una mujer del justicialismo que había presidido la Cámara, la primera mujer, Blanca da Costa, que había presidido la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero este aquí que la primera mujer que llegaba a la gobernación, llegaba con ese halo de la honestidad. Y resulta que hoy nos encontramos con que en el 95 y en el 97 hubo una gran falsificación de aportantes de Cambiemos y del PRO, y ahora no solamente esto habría sido en la provincia de Buenos Aires, sino también en la ciudad de Buenos Aires, y donde aparece Vamos Todos Juntos, también involucrado, igual que Cambiemos, que porque Cambiemos en la ciudad no existe, va a existir ahora en los próximos comicios, también involucrados con datos que se habrían robado de agentes de policía y de seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de empleados, y de gente que nunca hizo un aporte para la campaña de
esta prestigiosa denunciante oficial. Bueno, habrá que probarlo, el juez tendrá que probarlo, pero lo cierto es que todos los días recibimos una bofetada acerca de a quién creerle y cuál es la integridad. Y lo triste, ¿saben qué es? Que todos decimos, estamos en el chiquero y a ver quién es el menos chancho. Y la verdad que no es así, porque se transforma en noticia lo que no es normal, pero hay muchísima gente que cumple con las reglas de la moral y de la decencia y vive en el anonimato, que se levanta a esta hora para ir a trabajar, que ha trabajado toda su vida y ha jubilado que cobra la mínima, que nunca le ha robado nada a nadie, que siempre ha cumplido con las leyes y que se transforma en el ignorado y maltratado ciudadano argentino que va a tener que prepararse, aunque no pueda, a pagar un 30% de aumento en la corriente eléctrica a partir de pasado mañana. Y la semana que viene, si alguien de los que está escuchando tiene un vehículo, prepárese porque aumentan los combustibles, y si aumentan los combustibles aumenta todo lo demás. Entonces, democracia fraudulenta, trucholandia y el permanente exprimir al que menos tiene en la más escandalosa transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, que ha producido y sigue produciendo el gobierno de la xeocracia. Y frente a este gobierno de la xeocracia aparece una novedad. Como ya no han encontrado ni en la brasileña que se fue, ni en el actual presidente de Aerolíneas Argentina lo que están buscando, que es evidentemente que Aerolíneas Argentina desaparezca para que las low cost y las empresas privadas ganen el espacio necesario, un hombre que representa quizá como ninguno la xeocracia, es decir, la gerencia en el mundo, porque ha sido un hombre internacionalmente colocado, que se llama Luis Malvido, que es tiene 54 años y es un ingeniero industrial. Se va a hacer cargo el mes que viene de la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Tiene más de 25 años como CEO en distintas partes del mundo. Fue presidente de Telefónica en Venezuela, fue vicepresidente en la Argentina de Telefónica Móvil, entre los tantos cargos que anduvo por distintos países de Europa, siempre de gerente. Bueno, este muchacho, que nació el 27 de junio de 1964, se recibió en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, después hizo algún posgrado en España, pero son de esas personas llamadas a ser gerentes históricos. O sea, en Aerolíneas Argentina vuelve alguien vinculado a Telefónica, después que los grupos españoles ya tuvieron el manejo de aerolíneas alguna vez e hicieron lo que hicieron con el desguace y con la pérdida de los principales mostradores de la línea de bandera argentina en el mundo. Y después de que hicieron ese vaciamiento, donde se robaron hasta los motores de repuesto de los aviones argentinos para llevárselo a Iberia, se lo transfirieron a Marchand. Y Marchand hizo un escándalo y los empresarios que representaban aquella empresa hoy están presos en Madrid por estafas. Es decir, no hay ninguna certeza que la empresa particular o privada vaya a ser mejor que la estatal, y además, ante la riesgosa presencia de los Cocomo Fray Bondi, que termina echándole la culpa al aeropuerto de Palomar por la frustración de los últimos 3 vuelos, porque claro, ante lluvia y falta de instrumental en ese aeropuerto, el avioncito no voló, y entonces tienen un verdadero escándalo. Desde que está volando Fray Bondi, no ha cumplido una sola de las promesas realizadas, pero tampoco hay ninguna sanción. Y a partir de ahora ya empieza la liberación de las tarifas, por lo cual se viene el arruine total y absoluto a la economía de Aerolíneas Argentinas. Dicho esto, y puesto esto en el tapete, ¿por dónde arrancar ante esta mezcla de democracia fraudulenta, de trucholandia, de la xeocracia, del desguace y del apriete económico a través de las tarifas? Mire, uno puede elegir buscar aquella prensa que habla de las bondades de este gobierno, uno puede elegir buscar la prensa que critica a este gobierno, pero la verdad es que lo principal sería preguntarnos nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué queremos hacer? Ayer
recibí un correo de un oyente que malinterpretó las cosas que se dijeron aquí cuando hablábamos de la necesidad de que la grieta se tuviese como superada ante la crisis por la que nos pasan por arriba, no que no existe. ¿Cómo no va a existir la grieta si los argentinos desde que nos fundamos vivimos enfrentados? Sino que la superación de eso es imperativo, necesario e imprescindible si queremos seguir existiendo como país. Porque de lo contrario, esta fragmentación, el apostar a que los malos están de un lado y los buenos del otro, nos va a llevar a la confusión de creer que los buenos están todos del mismo lado y que los malos están todos del otro lado. Y no es así. Hay buenos y malos de los dos lados. Y entonces nos cambian un malo por alguien que supuestamente no es bueno, pero es menos peor. Y así venimos en esta decadencia profunda desde casi siempre. Digo que desde casi siempre porque quizá lo que tengamos que empezar a entender que la aparición del peronismo con Perón fue nada más que una ilusión de un tiempo para una generación que ni siquiera lo supo defender y aprovechar. Es decir, da la sensación que siempre fuimos iguales a hoy y la excepción fueron aquellos años más felices que se vivieron cuando la Argentina parecía ser otra cosa y apuntar a ser potencia. Y si esto no lo entendemos, y no entendemos que alguna vez fuimos distintos, probablemente creamos que hoy la culpa de los malos, que hay muchos, todos los días yo marco alguno, es la que nos va a ganar. Y esta fragmentación y esta división la fomentamos y la fogoneamos con errores. Porque en lo que no estamos consiguiendo es la propuesta del sistema que reemplace el sistema caduco de la democracia fraudulenta y de Trucholandia. Si no encontramos el reemplazo de Trucholandia por la legalización de la vida, si no encontramos una democracia plena, donde se respeten los derechos de los demás y que cuando alguien que se elige no respeta por qué fue elegido, el pueblo se moviliza para sacarlo, si esas cosas no ocurren, es porque queremos seguir viviendo en esta democracia fraudulenta y queremos seguir viviendo en Trucholandia. Eso fue lo que traté de decir ayer, que malinterpretó alguno. Y la verdad es que no es fácil entender lo que estoy diciendo, porque estoy tratando de explicar lo inexplicable, que los argentinos seamos distintos. Y no somos distintos, somos como somos. Y tenemos que asumir que en esta realidad de cómo somos, tenemos el gobierno que se nos parece. Un masón inglés, Arnold Toynbee, un historiador, decía que cada pueblo tenía el gobierno que merecía. No tiene cada pueblo el gobierno que se merece, tiene cada pueblo el gobierno que se le parece. Y los gobiernos de la Argentina se parecen a lo que somos porque salen de la sociedad que todos integramos. Esa grieta hay que romper, cambiar nosotros de cómo somos.